Amadas hermanas, en Cristo Jesús, paz a vosotras. Es un gusto saludarles desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Distrito 6. Soy Perla Esquivel y me siento muy contenta porque el día de hoy estamos a la mitad del estudio de este compendio de las hermosas lecciones de Mujeres para Mujeres. Hoy veremos la lección número 7. Pero antes de iniciar, me gustaría que pusiéramos esta reunión en manos de nuestro Dios. Así que las invito a que me acompañen a orar, cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a presentarnos delante del Padre. Bendito y buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, pero que por fe, Señor, también sabemos que moras en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, porque en este tu día santo has dispuesto que un grupo de tus hijas, Señor, venga con un oído presto y con un corazón sincero para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta tecnología tú puedes unirnos aún desde diferentes ciudades. Tú eres quien pone los medios, Señor, para reunirnos el día de hoy. Padre, te queremos suplicar que tú quites toda distracción, todo aquello que nos esté molestando y que nos permita, Señor, estar concentrada solamente en tu palabra, en el mensaje que habremos de escuchar a través de la vida de Lidia. También te suplicamos, Señor, que tú perdones nuestros errores y nuestras faltas, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de cada una de nosotras. Pues lo hacemos, Señor, no porque tengamos méritos, pero sí en los méritos sublimes del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidas nuevamente, mis hermanas. Como les mencionaba, hoy estudiaremos la lección número 7, que lleva por título Lidia de Tiatira. Creyó con su familia. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15, y también hay una mención de Lidia en el versículo 40. Quiero que me acompañen abriendo su escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice así: Y un día sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y el versículo 40 dice así: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, mis hermanas, el propósito de nuestra lección es estudiar la vida de Lidia, la primera creyente del continente europeo, reconocer en sus cualidades y disposición al Evangelio lecciones importantes para el crecimiento de nuestra fe. ¿Quién es Lidia de Tiatira? El nombre de Lidia, que era de Asia Menor, se deriva del país fronterizo con Tiatira, su ciudad natal. Originalmente no era un nombre griego, sino probablemente un nombre fenicio muy común que significa curvatura. Algunos historiadores mencionan que posiblemente llegó en barco desde Tiatira hacia Filipos. Y aquí en este mapa, mis hermanas, quiero que ustedes puedan observar dónde está la estrella. Ahí es Tiatira.
Filipos está un poco más arriba, donde lo pueden ver señalado con este recuadro. Y bueno, ¿por qué Filipos era muy importante para Lidia? Porque era un puerto al cual llegaba muchísima gente y había demasiados comerciantes. Eso quiere decir que para la actividad que ella realizaba, obviamente esto le ayudaba, el que hubiera un constante flujo de gente, el que tuviera ella trato con otras personas. Y bueno, como les mencionaba, incluso algunos historiadores mencionan que ella llega en barco de Tiatira a Filipos y que por la labor que ella desempeñaba a través del comercio, constantemente estaba realizando viajes. Aunque Lidia no es el personaje bíblico más reconocido, era una gran mujer de fe e influencia. En una época donde los varones dominaban en gran manera el comercio, habían muy pocas mujeres, eran muy escasas las que se dedicaban precisamente a esta actividad. Ella era una mujer muy respetada y muy exitosa. Bueno, Lidia era una mujer que tenía un sinfín de relaciones debido a los negocios a los que ella se dedicaba. Y además de esto, déjenme decirles que se convierte en la primer creyente de Europa y anfitriona de la primer iglesia europea. Así que no estamos hablando de cualquier mujer, sino de una mujer muy especial a la cual Dios escogió para convertirse en la primer creyente de Europa y anfitriona de la primera iglesia. Algo que podemos rescatar acerca de estos breves pasajes de Lidia es que ella nos va a enseñar a aprovechar todos nuestros recursos e influencia utilizando nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Pero también es muy importante que podamos reflexionar en las cualidades que tiene esta hermosa mujer. Es fascinante, mis hermanas, es muy importante la labor que ella tuvo. Su conversión no solamente fue de una forma personal, sino que vamos a ver cómo es que esto va mucho más allá, no solamente con su familia, sino que posiblemente también con sus siervos, con aquellos con los que tenía alguna relación de amistad, con los que llegaba a hacer tratos en el comercio, pero no les quiero adelantar nada más. Así que quiero que nos concentremos en las 7 cualidades de Lidia. Número 1, Lidia era inteligente para los negocios. Bueno, déjenme comentarles que Tiatira era reconocida por ser una ciudad para expertos tintoreros. Este color era de gran importancia y simbología a lo largo de la historia. En Roma significaba riqueza y prestigio, es decir, solamente las altas jerarquías eran quienes podían vestirse de color púrpura. Por lo mismo, era altamente cotizado, era muy respetable aquella persona que podía costear alguna prenda que fuera de color púrpura. Durante la historia, este color ha estado relacionado con la religión y el poder, y hoy sigue siendo un color muy simbólico. Voy a contarles una breve historia acerca de cómo se obtiene el púrpura. Bueno, primero se extrae de un molusco que se llama Murex brandaris. Estos moluscos se recogían y se mantenían vivos. Imagínense la cantidad de personas que se tenían que ocupar para estar tomando, guardando a estos pequeños animalitos, concentrarlos en un lugar hasta que maduraran y entonces sí, cuando tenían la cantidad deseada, se abrían y se extraía la glándula. Cuando eran muy grandes, se utilizaba una herramienta para poder quitar la glándula, pero cuando eran pequeños,
lo que hacían es que los juntaban y los machacaban para poder extraer de ahí la tintura. Paso número 2. Una vez que tenían toda esta glándula extraída en grandes cantidades, lo que hacían era llevarla a unas vasijas muy grandes en las cuales la depositaban y se quedaban allí en cocción por 10 días en agua salada. Durante 10 días había personas que obviamente estaban al pendiente, meneando, para que esta cocción pues no le fuera a pasar nada, nada que no tuviera que ver con el proceso fotoquímico de la descomposición de la glándula, en la cual se tenía que ir desmembrando esta glándula para formar la tintura que conocemos del color púrpura. No era un proceso nada sencillo, por lo mismo no resultaba nada barato. Y déjenme darles por aquí un pequeño dato. Para pintar 1 kilo de lana se necesitaban 200 gramos de tintura. Y para obtener 1 gramo de tintura se necesitaban 10,000 moluscos. Imagínense, 10,000 moluscos, la cantidad de gente que tenía que estar recolectándolos, dejándolos en un lugar para que fueran creciendo, manteniéndolos vivos y después de eso pasarlos hacia las grandes tinajas donde se tenían que llevar a cocción por 10 días y tenían ellos que estar ahí meneando, estando al pendiente para que el proceso de descomposición se pudiera llevar a cabo. Era algo realmente fascinante, un proceso realmente importante, costoso y por lo mismo no cualquiera podía vestir estas prendas. Así que solamente en el caso de los romanos, quienes eran los mejores compradores, los que se vestían eran los senadores, funcionarios de una alta posición, algunos emperadores dejaban que ciertas mujeres pudieran vestir de esta tela, con este color. Pero no era algo que por lo regular se hiciera, ya que eran más bien los hombres los que llevaban estas prendas. Por lo tanto, Lidia era una mujer que tenía que ser muy ágil de mente, con propósitos bien definidos y con un entusiasmo para poder ser una buena líder y poder comandar a toda la gente que trabajaba para ella elaborando esta tintura. Cualidad número 2. Era una mujer devota. No se sabe con exactitud si era descendiente judía, sin embargo, algo que se hacía Lidia era que los sábados acostumbraba a juntarse con otras mujeres en el lugar en que se reunían para orar. Este lugar no era la sinagoga, ya que en aquel entonces en Filipos no había, por lo cual los judíos se reunían a la orilla del río para orar. Esto le pudo facilitar a Lidia conocer a otros tintoreros judíos. Incluso este lugar toma una importancia de manera especial, ya que es aquí donde se encuentra con Pablo. Y mire, recordemos el versículo número 13, que dice así: y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y Silas son quienes tuvieron este encuentro especial con Lidia. Ella era una mujer devota, aunque no sabemos si realmente era judía, pero sí tenía la necesidad, el anhelo, el deseo de buscar a Dios con todo su corazón, de reunirse a orar, de estar junto con esta gente. Y aquí es donde sucede algo muy especial, y es el encuentro que tiene con Pablo. Característica número 3, es una mujer dispuesta. Lidia se muestra interesada y atenta a la predicación que está dando Pablo.
escucha y además participa. Aunque debemos recalcar que la conversión de Lidia no fue meramente por la predicación de Pablo, porque como ya les había mencionado, Dios estaba haciendo la obra en el corazón de Lidia. ¿Cómo? Bueno, ella acudía a estos lugares de oración, que eran las reuniones que tenían los judíos a las orillas del río, y entonces, cuando ella dispone su corazón, todo su ser, es cuando sus ojos fueron abiertos al Señor. Todas las mujeres que estaban ahí también escucharon de la palabra expuesta por Pablo, pero solamente Lidia fue la que tuvo un corazón dispuesto para aceptar al Señor. Característica número 4. Lidia era una mujer determinada. Como evidencia de la aceptación de Jesús, viene su conversión, pues su fe va en aumento. Una vez que creyó, esta fe se manifestó de una forma extraordinaria, cuando se bautiza públicamente, por lo cual Dios le da un honor muy especial, el ser la primer mujer de todo el continente europeo, la primera persona en ser convertida a los pies de Cristo y precursora de una gran multitud de gente para honrar al Señor. Vemos, mis hermanas, cómo esta característica hace a Lidia una persona muy especial. No solamente por el hecho de ser la primera persona en toda Europa en aceptar al Señor, sino porque además es mujer, es una mujer, la primer creyente del continente europeo. Característica número 5 es hospitalaria. Su conversión demostraba el deseo de brindar a los misioneros la hospitalidad de su excelente hogar. Seguramente les brindó las mejores atenciones, pues la solvencia económica que ella tenía se lo podía permitir. Cabe recalcar que ella no lo hizo por compromiso, sino lo hizo con la mejor disposición, pues menciona Pablo en el versículo 15, en la última parte, y nos obligó a quedarnos. Fíjese qué curioso. Cuando los templos han estado abiertos, o incluso en esta situación de contingencia, y de pronto escuchamos que hay un hermano en necesidad que viene aquí a la ciudad y pregunta el pastor, hermanos, ¿quién desea hospedar a la familia fulana de tal o al hermano perenganito? Híjole, todos nos podemos a pensar, es que no tengo la casa lista al 100, es que es un lugar muy pequeño, es que no habrá alguien más que lo pueda hacer o que lo haga el pastor. Es su responsabilidad. Pues en el caso de Lidia, no lo hizo por compromiso, porque pues ya no le quedó de otra, pues porque era la única, porque nadie más le había ofrecido el hospedaje a Pablo. No, ella lo hace con alegría, abre las puertas de su hogar y seguramente lo hace con las mejores atenciones. ¿Por qué digo esto? Ya les mencionaba anteriormente todo lo que tiene que ver con el proceso del trabajo que ella desarrollaba a través de este negocio. Obviamente era muy caro el venderlo y eso le generaba a ella muy buenas ganancias. Entonces, yo me pongo a pensar que quizás ella le dijo, Pablo, aquí está mi casa. Y dándole siempre la mejor atención, brindándole una gran hospitalidad, haciendo que él se sintiera como en casa. Qué hermosa cualidad podemos aprender de Lidia. Número 6, era una mujer consagrada. Lidia era temerosa del Señor desde antes de la llegada de Pablo, pero lo siguió siendo, pues Dios continuó obrando en su corazón. Tan es así que la bendición pasó a su hogar y también a su ciudad. Dios toca a Lidia
en lo más profundo de su corazón. Ella cree en Jesús, lo acepta como su Salvador y Señor. Y eso trae bendición no solamente para ella, sino para su casa, para sus empleados, quizás también para las personas con las que ella se relacionaba. Y con esto vamos a la característica número 7. Lidia era una mujer influyente. Influyente no como el término que acuñamos hoy para decir, bueno, es que esa persona es influyente porque mira, trae ropa de tal marca o se cree mucho porque tiene X puesto en el gobierno o tal trabajo. No, no en ese sentido. Lidia era una mujer sumamente influyente de forma positiva para su familia, para las personas que trabajaban con ella, para sus siervos, seguramente para las personas con quienes se relacionaba y hacía tratos. Déjeme comentarle, como ya le había mencionado anteriormente, quiénes eran las personas que compraban esta tintura púrpura que vendía Lidia. Senadores, es decir, toda la clase política romana, emperadores, aquellos económicamente solventes que como una prenda de distinción eran los únicos capaces de utilizarla. Y la bendición de Lidia, la influencia de Lidia, incluso podía llegar hasta esas esferas. Ahora bien, mis hermanas, quiero invitarlas a las actividades de reflexión y aplicación. Le voy a pedir, por favor, que se tome unos minutos para contestar estas preguntas y lo va a hacer de manera personal. ¿En qué se parece tu vida a la de Lidia? A ver, vayamos reflexionando. ¿En qué se parece? Vimos 7 cualidades de Lidia. De esas 7 cualidades, ¿cuáles son las que tengo? ¿Cuáles me faltan? ¿Hay alguna por ahí que sea mi área de oportunidad? Bueno, si es así, pongámosle por ahí un asterisco, alguna notita importante y pidámosle al Señor en oración, Señor, ayúdame a ser más consagrada. Señor, permíteme que como Lidia pueda ser una mujer determinada. Señor, yo quiero ser una influencia positiva para mi familia. Señor, me cuesta mucho recibir gente en la casa, pero quiero que abras la puerta de mi hogar para poder ser hospitalaria. Señor, quiero ser con devoción a ti. Ayúdame, Señor, a recordar que debo ejercer las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. Señor, quiero ser una mujer hábil para los negocios, porque eso también es importante, mis hermanas. Lidia era una mujer de mente ágil, pero estoy segura que esta área de su vida también estaba dirigida por el Señor. Pregunta número 2. ¿Has dispuesto tu corazón para reunirte de manera virtual con las hermanas de tu congregación y con tu iglesia? Fíjense que ahora que estamos en esta nueva normalidad, yo no dejo de pensar en este texto de Hebreos 10:25 y se los quiero compartir en la versión Nueva Biblia Vida, que dice así: no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Mis hermanas, hoy estamos a un clic de poder reunirnos a través de estos medios virtuales, de poder utilizar la tecnología sabiamente. Antes, la excusa para no ir al templo los miércoles, los viernes, los domingos en la mañana, incluso los sábados en la mañana era, es que no tengo tiempo, es que estoy tan ocupado en la semana que termino el trabajo y llego a casa y estoy cansado y demás. ¿Qué cree? Hoy estamos en casa. Gracias a Dios estamos resguardados en casa, protegidos, estamos a salvo en casa.
Y hoy solamente necesitamos hacer un clic para poder reunirnos a través de estos medios. ¿Qué está esperando mi hermana para unirse a las reuniones de femenil a través de los chats de WhatsApp, de Google Meet, de Zoom? ¿Cuál es nuestra excusa ahora? Dice la palabra muy clara, no dejemos de congregarnos. Sí, ahora es de manera virtual, no dejemos de hacerlo. Máxime que aquel día que ha de regresar el Señor está cerca. Pregunta número 3. ¿Cómo has aprovechado la tecnología durante esta contingencia para compartirles a otros el mensaje de salvación? Fíjese, hace apenas una semana fueron las elecciones de Estados Unidos. Y tantísimos de mis contactos compartían cómo iban las encuestas y quién iba ganando y que si ganaba Trump y que si ganaba el otro candidato y que si el otro y cómo nos iba a afectar a México. Y a pocos, por no decir una mínima cantidad, los he visto compartir diariamente algún pasaje, alguna reflexión que nos da el pastor, algún versículo bíblico, algún enlace. Muy pocos. Cuando me refiero a un enlace, es un enlace para reunirnos virtualmente. Sea usted valiente, mi hermana. Arriésguese, tome ese riesgo para publicar un mensaje en el que usted comparta lo que el Señor ha hecho en su vida. Para pasarle a esa mujer que está sufriendo por alguna necesidad el link, el enlace, la dirección para alguna reunión de oración, de meditación en la palabra. Sea usted uso el teléfono, llamarle a algún familiar, algún hermano de la iglesia, a algún amigo, algún vecino en necesidad y decirle, ¿sabes que Dios está utilizando esta pandemia también para bendecirte? Hoy quiero compartirte un mensaje que Jesús tiene para ti. Y bueno, mis hermanas, quiero recordarles la triple exhortación del apóstol Pablo, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 11, en la versión Reina Valera 1960. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Si bien en esta triple exhortación no encontramos textualmente el nombre de Lidia, yo quiero creer que ella ejemplifica muy bien estas tres virtudes y que nosotras podemos apropiarnos de ellas. Número 1, diligentes, no perezosos. Si somos diligentes, tenemos la seguridad de que honramos a Dios al hacer todo con la mejor disposición, con el mejor ánimo, dando siempre lo mejor de nosotros. Número 2, fervientes en espíritu. Y quiero compartirles esta traducción de Moffat que me gustó mucho y dice así: mantengan su brillo espiritual, por lo cual, aún estando en contingencia, las invito a buscar por todos los medios posibles la comunión con la iglesia y con la sociedad femenil a la que usted pertenece. Haciendo, como dice esta traducción, que mantengamos nuestro brillo espiritual, teniendo el deseo siempre de escuchar la palabra del Señor, para que nuestro espíritu no se contriste, sino que siga brillando, así como fue el espíritu de Lidia. Número 3, sirviendo al Señor. La manera generosa en que Lidia cuidó de Pablo y de Silas nos permite vislumbrar que a través de la hospitalidad
también servimos al Señor. Nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Den hospedaje a los que lo necesitan, pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Como conclusión, mis hermanas, el ejemplo de Lidia nos inspira a ser mujeres entusiastas, que al mismo tiempo buscan agradar a Dios en cada área de la vida. La realidad que hoy enfrentamos nos desafía a adaptarnos a todos los medios posibles para continuar la comunicación con nuestra iglesia y llevar un mensaje de esperanza a quienes necesitan escuchar el mensaje de salvación. Seamos mujeres que brinden una influencia positiva en nuestro hogar y con quienes nos rodean, para que vean que nuestros dones y talentos están al servicio del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanas, y que así como Lidia, sigamos brillando en nuestro espíritu conforme a la voluntad del Señor. Paz a vosotras.